¿Están preparados para descubrir los 10 accidentes más devastadores que han marcado la historia de la monta de toros? En este conteo veremos caídas imposibles, embestidas brutales y rescates al filo del peligro, que recuerdan por qué este deporte roza la locura. No te pierdas ni un segundo. Dale like, suscríbete y quédate con nosotros hasta el final para conocer el suceso que encabeza esta lista. 10. En el número 10, Cody Johnson quedó colgado en Big Money. Cody Johnson, completamente metido en la pelea por aguantar los 8 segundos reglamentarios, logró engancharse demasiado tiempo de la cincha de Big Money. Estaba muy en la casa de una gran puntuación y, como suele decirse en el argot, ahí lo tienes, firme sobre el lomo. Entonces, Big Money hizo lo que los toros de élite hacen mejor. En un solo y ágil movimiento giró su enorme cuerpo, volteó a Johnson en el aire y lo estampó contra la arena como si no representara el más mínimo peso. El impacto fue brutal y, aunque parezca una exageración, se veía doloroso, porque lo fue. Johnson quedó tendido varios segundos, aturdido, mientras el público contenía el aliento y los auxiliares acudían a revisarlo. Afortunadamente, se recuperó sin fracturas mayores, pero aquel derrumbe quedó grabado como uno de los más impresionantes de la temporada. 9. En el número 9, Lonnie West lo pasó aún peor. Lonnie West arribó a las finales mundiales PBR 2018 con la convicción de que se llevaría el título absoluto. Con meses de intensa preparación y confianza plena, West entró al estadio pensando, esta es mi noche. Sin embargo, Hostage, un toro célebre por su fiereza, le recordó en cuestión de segundos que aquí manda el animal. Al abrirse la puerta, Hostage embistió con brutalidad, encajando su lomo contra el costado del jinete y provocándole una laceración interna tan grave en el hígado que West cayó rendido antes de terminar siquiera los 8 segundos. Todo ese entrenamiento y esas expectativas se convirtieron, en un instante, en una pesadilla. El público quedó en silencio al ver al jinete desplomarse, mientras los médicos entraban de inmediato para estabilizarlo. Fue, sin duda, uno de los golpes más implacables que se recuerden en la historia de la competición. 8. En el número 8, Douglas Duncan sintió su estómago frito como pollo. Cuando hablamos de daños internos, el caso de Douglas Duncan ocupa un lugar especial. En una de sus salidas, Duncan quedó colgado de la cincha y literalmente giró 360 grados en suspensión. Él mismo comparó la sensación con tener el estómago metido en una sartén hirviendo. Cada vuelta le sacudió vísceras y costillas de un modo tan violento que los espectadores aseguraron verlo frito en el aire. No era una expresión hiperbólica. El jinete daba vueltas sin control, como un muñeco atravesado por una tormenta de fuerza centrífuga. Finalmente cayó al piso, dolorido y mareado, con moretones en la zona abdominal y una conmoción leve, pero con la conciencia intacta. Aquel giro demencial se ganó un lugar en los anales de los accidentes más impactantes. 7. En el número 7, Ty Prescott recibió un certero puntapié en la cara. La secuencia empezó con la valentía de Shane Marks, que se lanzó al ruedo para rescatar a un compañero en apuros. «Tienes que seguir montando. Vamos, hazlo. Venga». Pero Marks quedó colgado de la soga de la cincha y no pudo soltarse. Mientras tanto, Ty Prescott y Brent Mana acudieron a intentar el salvamento, sin medir que el toro, en su furia, no iba a detenerse. Con un giro brutal, el animal propinó a Prescott una patada directa en la mandíbula, un impacto tan fuerte que el jinete cayó al suelo con el rostro hinchado y la mandíbula descolocada. Aquel momento de agradecimiento toro-jinete le valió a Ty una fractura y un prolongado proceso de rehabilitación. Confiar en que el toro cooperaría fue un error fatal, y la ayuda llegó demasiado tarde. 6. En el número 6, Scott Schiffner quedó fuera de combate en Nashville 2008. Nos remontamos a la ronda final de la World Cup PBR en Nashville 2008, donde Scott Schiffner llevaba ya casi el tiempo completo sobre Gold Bell Wine. Solo necesitaba un segundo más de equilibrio para asegurar una puntuación histórica. Pero una última sacudida del animal le hizo perder el control. Fuera de la cincha, Schiffner no fue derribado por el toro, sino por la inercia que lo catapultó contra la arena. Su cabeza impactó con tal violencia sobre el suelo duro que perdió el conocimiento al instante. La megafonía apenas logró susurrar: «¡Abre la boca para mí, Scott!». Minutos después, la doctora Candy Freeman y el equipo médico enfilaban ya hacia él. No hubo recuperaciones milagrosas. Aquel KO dejó claro que, a veces, el enemigo más peligroso no es el cuerno, sino la propia gravedad. 5. En el número 5, McKennon Wimberly sufrió un choque despiadado.
Cuando McKinnon Wimberly trepó a la grupa de Moby, la atmósfera se electrificó. El público se levantó de sus asientos, convencido de presenciar una de las mejores puntuaciones de la noche. Al principio todo marchaba bien, con Wimberly manteniendo su postura y controlando la embestida. Pero de pronto, en una fracción de segundo, el toro le dio un golpe de cuerno en la cabeza que lo tambaleó. A continuación, vino un segundo impacto aún más certero, que lo dejó completamente inmóvil. Los paramédicos irrumpieron sin dudarlo, conscientes de la gravedad cuando Wimberly no se movió. El diagnóstico fue demoledor. Conmoción cerebral severa y mandíbula fracturada en 2 puntos. Peor aún, el jinete no recordaba ni la salida ni el derrumbe. Y como si fuera poco, su hombro, ya resentido de antes, sufrió un daño adicional. Ahora en reposo, planea operarse a finales de verano para reparar esa molestia crónica. Su hermana relató: gracias a todos por sus pensamientos y oraciones. Le espera una recuperación larga, pero, dada la magnitud de lo ocurrido, pudo haber sido mucho peor. 4. En el número 4, la pesadilla de Alberto Álvarez en la Copa Global PBR 2018. Alberto Álvarez, arropado por el fervor de la afición mexicana, salió dispuesto a brillar en la Copa Global PBR 2018. Take the Gamble, el toro a quien le tocó en suerte, arrancó con una embestida superior a lo anticipado. Al abrirse las compuertas, el toro catapultó a Álvarez contra su propio cuerno, impactando justo en el costado del jinete. El estruendo del choque silenció por completo el ruedo. Se hizo un silencio mortal mientras el cuerpo de Álvarez se desplomaba sin reacción. Cayó de bruces, inconsciente, sin tiempo para recuperar posición ni mención de un quizás de escapatoria. Con ayuda de un traductor personal, el propio Álvarez declaró después: volveré pronto, necesito recuperarme rápido porque hay muchos fans esperándome. Pero ahora debo anteponer mi salud. El regreso tendrá que esperar. Su voz reflejaba decepción, sí, pero también la determinación de no precipitar su retorno hasta estar completamente sano. 3. En el número 3, L.J. Jenkins fue arrastrado por Fully Loaded. L.J. Jenkins encaró su tercera ronda con la confianza de quien ya superó 2 toros sin mayores sobresaltos. Pensó que Fully Loaded sería uno más, pero aquel toro de reputación temible tenía otros planes. Tan pronto se abrieron las puertas, el animal estalló en un sacudón violento y veloz que Jenkins no pudo neutralizar. Para colmo, su mano derecha permaneció inmovilizada en la cincha, no logró soltarla a tiempo. Y así quedó atascado. A partir de ahí, todo se convirtió en un auténtico espectáculo de horror. Music. Música. Jenkins fue literalmente arrastrado por la arena, recibiendo diversas patadas en el torso que le arrancaron el aliento. Una de ellas le dio de lleno en el brazo derecho, partiéndole el hueso con un crujido sordo que se oyó hasta el final de la grada. Cuando por fin lo liberaron, Jenkins, aún adolorido, explicó con brutal honestidad: simplemente tuve mala suerte con Fully Loaded. Si no me hubiera quedado colgado, podría haber evitado ese brutal accidente. Pero esto es la monta, un día vas volando y al siguiente estás boca abajo en la tierra. 2. En el número 2, Casey Hayes se enfrentó a Panda Trax y pagó caro. Panda Trax no era un toro cualquiera, todo el circuito sabía que sus saltos verticales estaban entre los más altos del corral. Casey Hayes aceptó el reto con determinación, aferrándose a la idea de aguantar los 8 segundos y darle un gran espectáculo a los fans. En la transmisión en vivo lo describieron como completamente concentrado, preparado para la batalla. Pero en cuanto se deslizó fuera del cajón, Panda Trax estalló como un resorte. El toro catapultó a Hayes más de lo esperado. El jinete giró en el aire intentando corregirse, pero su cuerpo ya estaba fuera de eje. Con el siguiente brinco, Hayes quedó suspendido un instante antes de caer de cabeza contra la tierra. El choque fue tan seco que se escuchó un crujido en las gradas. Aquello ya habría sido suficiente para anular a cualquiera, pero Panda Trax no detuvo la embestida. Estampó su pezuña con toda la fuerza contra el torso de Hayes. El sonido del impacto fue tan espantoso que muchos espectadores retrocedieron un paso. Los médicos acudieron de inmediato y el jinete, desde la camilla, relató con voz temblorosa: no imaginé algo así. Cuando mis padres lo vieron, escucharon mis huesos crujirse. Yo mismo lo oí, fue muy traumático.
El doctor le ordenó reposo absoluto antes de pensar en volver. Para Hayes no fue solo otro accidente. Fue una llamada de atención sobre los límites de su cuerpo y de la monta misma. 1. En el número 1, Chase Outlaw pagó el precio más alto. La escena tuvo lugar en Cheyenne Frontier Days 2018, uno de los eventos más emblemáticos y concurridos del rodeo internacional. Chase Outlaw, cuyo apodo presagiaba el desenlace, ingresó al ruedo con la confianza de un jinete curtido en 1000 batallas. Todo marchaba con normalidad hasta que se abrieron las puertas. Outlaw y el toro estrellaron sus frentes con tal violencia que en segundos quedaron fundidos en un choque devastador. No fue un ligero roce, sino un impacto brutal que partió cada hueso de su rostro. La magnitud de la fractura obligó a los cirujanos a colocar 68 tornillos, 12 placas de titanio y 4 piezas de malla quirúrgica para recomponer su mandíbula, pómulos y cráneo. No era una lesión deportiva habitual, fue una reconstrucción facial completa, digna de un hospital de traumatología de alta complejidad. Después de la cirugía me pusieron 68 tornillos y 12 placas en la cara. Y a menos que lo toque, no sé si hay algo más dentro. Eso es lo que separa a los hombres de los niños. Hay que bloquear el dolor, superarlo y seguir adelante hacia la siguiente monta. Rendirme nunca ha sido una opción. No pienso retirarme. Aún así, su fortaleza mental se mantuvo inquebrantable. Sus padres, lejos de sorprenderse, comentaron: Chase es un caso especial. Estos jinetes son de otra pasta. Siempre quieren volver al ruedo. Y tal como predijeron, Outlaw regresó con la misma determinación. Nunca retroceder ante el peligro. Porque al final el riesgo y la recompensa marchan de la mano, y el corazón de un verdadero jinete nunca se rinde.